¿Todo bien? Bien. Sí, Bueno. todo bien. Bueno, que esté todo bien. Bueno. Vamos a esperar un poquito a ver si se suma gente. No sé si viste que hay por lo menos 3 personas que avisaron que no pueden. Ah, no vi. A ver. Marta, Hola. no me acuerdo el apellido. Hola. ¿Qué tal? Silvia, Bien. Yo estoy. Silvia y eh, ahí veo que hay. Bueno, Hola Nora. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué Bien. poquita gente. Sí. Sí, poca gente. Muchas vacunas en el medio, Sí, parece. Bueno, Bueno, mejor mejor. así, mejor plan. Bueno, vamos a esperar un poquito, porque sí, todavía hoy, es un poco temprano. un poco temprano. Sí. Tal cual. En general siempre entro y están como en una acalorada conversación. Hoy no. Sí. Hoy no, estamos tranquilas. Hoy está todo pinchado, se pinchó Sí. todo hoy. Se pinchó todo. La verdad, está todo Sí. pinchado. Yo tuve una semana pum para abajo toda. Sí, yo también. ¿Sí? Yo también. Ah, mira. Horrible. Porque una de Las mis hijas balas está con pican COVID, el cerca. esposo con... Uy, qué Como horror. dicen. Una de mis hijas está con COVID, el marido, los 2 hijos. Cuando Se escuchás, sabía viste, que... casos cercanos, increíble. Sí, Hay Porque uno es no se horrible. da cuenta hasta que encontrás casos cercanos y conocidos y ahí tomás cuenta, ¿no? De lo que es esto. Claro. Sí, sí. Sí, Si pero no, se ni te sabía que en enterás. algún momento nos íbamos a contagiar, se sabía. Pero siempre está la esperanza de que no. Sí, yo espero que Pero no, bueno, por favor. Porque sabían que tenía trabajo así de riesgo, salen todos los días. mi yerno sí, mi yerno sí. Claro. Bueno, no me sé la palabra ahora. Y está en contacto con mucha gente y Claro. había compañeros de él que estaban contagiados y él venía salvándose. Bueno, a él le dio negativo, igual que a mi nieto también. La que está positiva es mi Sí. hija, pero están todos, yo Mirá no puedo vos. ir a verla. Yo no puedo ir a verla, está a 3 cuadras y no la puedo ir a ver. Y me da bronca porque es mi hija, la quiero ir a ver. Claro. Pero bueno, Claro, claro, me pero la no, tengo no que podés. comer, como dice el dicho. No, no puedo, no puedo. No ¿Y puedo cómo porque está? yo ¿Cómo se soy... siente? ¿Le No, agarró muy está bien. fuerte? Ah, Ella fue al médico, no la revisaron, nada. La mandaron directamente al laboratorio y bueno, le dio positivo. Pero, claro. es horrible, pero bueno. Otra cosa que tendré que pasar, como tantas. Así es. Bueno, Bueno. ahí Claro, sí, bueno. Mientras no se sienta mal, no se enferme. No, es que en realidad ella está, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, con mi yerno y mi nieto, Ah, con fiebre, pero bueno, están mejorando. Se tiene los supone, síntomas. claro, pero bueno, es lo que nos tocó. ¿Qué vamos a sí. hacer? Es tremendo, sí. Bueno, vamos a mandar energía para que le vaya bien. Sí. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? Hola tardes. Roberto. Hola, Roberto. Hola. Alias Bobby, ¿no? Alias Bobby. 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 Sí, yo trabajé 24 años en Ford, ahí en Pacheco, y obviamente Ah, ahí me decían Bobby, así que estoy habituado, viste, a ese apodo.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías en Ford? Ahí se Estaba cortó, como, parece. Ah, no. bueno, empecé como pinche, digamos, en manufactura, siempre en la Ah, oficina. Y bueno, cuando me fui era supervisor de unidad de cambio de ingeniería de importación y exportación. Porque yo Qué lindo. hablo inglés, ¿viste? Y escribo y bueno, entonces eso, prácticamente toda la documentación que manejábamos era en idioma inglés. claro. Como Así León, que León bueno, se aprendía. Claro. che, me gustan los idiomas porque también estudié quechua, francés, Ah, portugués, mira. Ah, qué italiano. bueno. Qué bueno. Me gustan los idiomas, ¿viste? Entonces, Sí, a mí también. es una forma de conocer otras culturas, otra gente, ¿viste? Y bueno, y había empezado ahí a la mezquita El Rey Fat, que ahí está en Palermo. Sí. Ujú. Había empezado a estudiar árabe también ahí. Ah, Qué bueno. bueno. Y Es hermoso estudiar idiomas. Bueno, ¡Qué son, cóctel! dejaste después de, ¿por qué dejaste de estudiar árabe? no, porque se había generado un conflicto con el profesor nuestro y después él se fue, ¿viste? Y bueno, yo después lo seguí ahí en el club, en el instituto que está ahí cerca del monumento rulero, ¿viste? Ahí en 9 de Sí, julio. Y, bueno, Sí, en el está edificio. sí. ahora no me acuerdo el nombre, ¿viste? Que es un famoso colegio. Y bueno, pero me había desfasado en el tiempo y El, entonces len- no puede enganchar, ¿viste? Porque Claro, el claro. curso ya había el- avanzado demasiado. Y Lenguas Vivas bueno, está ahí. sí, sí, en Lenguas Está por Viva, ahí, ¿no? exacto, sí, ahí, Sí. sí, en Lenguas Viva, ahí en la calle. Cerrito. No, de ese lado es Carlos Cerrito. Pellegrini. Carlos Pellegrini, cerca de la Embajada de Colombia, ¿viste? Claro, Bueno, claro. Carlos y Pellegrini. sí, Carlos Pellegrini. es Sí, todo un sí. idioma, es un idioma nuevo porque primero que se escribe de derecha a Claro. izquierda y tiene una sola vocal que es la Sí, alif, sí. es el palito ese, y después son todos sonidos, ¿viste? Que son extraños para nosotros y bueno, pero fue una experiencia muy linda, ¿viste? Porque ahora quiero retomar un poco francés, ¿viste? Porque me había quedado un poco fuera de... No hay curso de francés así. Ahora yo estoy haciendo un taller de italiano, ¿viste? Y estaba haciendo uno de inglés, pero lo suspendieron con este tema de la pandemia y qué sé yo, y bueno, pero quiero retomar francés porque me quedé un poco como portugués también, ¿viste? También Bueno. eu falo portugués, pero hay que practicar, ¿viste? Porque si no Claro, yo me meto, claro. ¿viste? En YouTube, ¿viste? Veo videos hay cantantes que me encantan, ¿viste? Martiño Davila, Paulino Daviola, ¿viste? Todos tipos, y bueno, entonces los escucho cuando lo hacen los reportajes y todo eso. Pero bueno, una cosa es escuchar y otra cosa es poder hablar, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, es una de las cosas que realmente me gustan como este tipo de taller también, ¿no? Bueno, no estudiaste en Pigma. ¿Eh? No No, estudiaste no, en Pigma. Por En ahí la ya sí. Pitman. Por ahí sí, por ahí sí. sí. Bueno, Y bueno, a nosotros mandaban a Pitman y a las mujeres la mandaban a corte, confección o bordado. Buenas ¿Viste? no, tardes. también, O cocina. Buenas tardes. Sí, O a sí, esa cocina. era, ese también las todo, Yo esa, fui a, mecanógrafo, ¿no? yo fui a la eso era Pitman. el horizonte, Fui a la ese era Pitman el a aprender horizonte de de todas las máquina. mujeres, el horizonte Claro. de las mujeres. No, Era pero la mecanografía también. casualmente, Sí, sí, yo estudié. Yo estudié en che, la Diego, Pitman. Eran sí, buenos. Eran buenos, sí, para casualmente enseñar. digo, Eran buenos. mirá,
Yo tengo una columna en un programa de radio los martes que se emite por streaming y hablo de la actualidad, de la sociedad. Bueno, y estuve buscando a raíz del Día de la Enfermera, del enfermero, toda una historia de por qué se generó en esa fecha, que fue una enfermera hace 200 años, una enfermera de origen inglés, que obviamente tuvo que Florence the luchar. Nightingale. Sí, Florence exacto, Nightingale. sí, Florencia Nightingale, sí, exactamente. Sí. Una historia fascinante, hermosa, y me la escribí toda porque la quiero leer en mi columna el martes. Ah, bien. Que obviamente pone de relieve, así como fue la lucha de la primer médica acá, en Argentina, Sí. bueno, la lucha de la mujer por ganar su lugar, ¿no? Grierson, ¿no? Grierson. Sí, Grierson, Cecilia sí, Grierson. exacto. Bueno, ayer Celia, en ¿no? la Celia. Sí, Cecilia Grierson, sí, exactamente. Sí, Grierson. una historia muy linda de mujeres con muchas agallas que supieron luchar y sobreponerse a todas las fíjate que uno conoce a Curie, ¿viste? Al Sí. científico, Sí. y en realidad la que era mucho más bocho que ella, que él, era la María Sklodowska de Curie, que era su esposa. Sí. Y Sí. sin embargo, Bueno, lo que tuvo que luchar ella para que la reconocieran, porque ella intervenía en trabajos que ni siquiera la nombraban, ¿viste? O sea que fue una lucha muy así, sí, muy pero el dura, muy hospital se sorda, llama ¿viste? Mary Curie. Se llama como ella, el hospital y todas esas. Bueno, sí, Hay pero te digo Madame que Curie. la Ese lucha que ella tuvo que librar, impresionante. es el hospital oncológico. Perdón, Hay Sí, ¿me sí, vieron? Sí. Hay una sí, que está película Sí. ahora. enfrente del Hospital Durán, al lado del Hospital Naval, sí, conozco. Sí, yo también Pero la Ah, bueno, conozco. la una película de lucha, Diego es buena, ¿no? Está en Netflix, me Bueno, es un parece. poco aburrida. Sí, está en Netflix. Yo la Ah, vi. está Y dice que impresionante, hay ¿viste? algunas inexactitudes históricas medio también. Por aburrida. ejemplo, Bueno, él va solo a los Ah. Nobel y eso parece que no es cierto. No pasó. No fue ninguno de los dos al Nobel cuando leí mirá, después alguna, ¿no? Y Claro. lo ponen a él que va solo. Después ella sí, sí va a sí. la ceremonia de los Ella Nobel ganó porque, 2, claro, cuando el marido creo. ya había muerto, Sí, sí. ella gana otro Nobel. Y Mm. no, pero ahí parece que él va a recibir el Nobel y la deja a ella. Y parece que eso no es cierto, no fue ninguno de los dos a recibir. Ah. Mirá. Bueno, Sí, esas sí. cosas como que. Es una lucha bastante dura Sí. y bueno, son mujeres que quedan en la historia, ¿viste? Para Sí, siempre, ¿no? sí. ¿Sabés cuántas pasaron a la fama con el apellido del marido? Claro, Infinitas. claro. Sí, Una que me acuerdo ahora es Clara Schumann, la mujer de Schumann, se llama Ah, Clara sí. mira. Wieck, Sí. que era una pianista extraordinaria, Bueno, ¿ves? Ahí está, y mirá. que ella prácticamente fue la que lo hizo famoso a él interpretando sus Claro. obras, y cuando Sí, él, que estaba A re él. loco, se murió y la sí, dejó con 8 hijos, sí. la mina siguió trabajando para que no se muriera el nombre del marido, y siempre se la conoció como Clara Schumann. Claro. Sí. Pasaron No, años hasta sí. identificarla por el apellido. Pero fíjate que no hay que irse tampoco tan atrás, que hay una película de hace unos años que es respecto de las científicas de la NASA, que casualmente hace un llamado de atención de científicas, en este caso una negra, que ni siquiera figuraban, o sea, que no le daban ninguna especie de lugar, y la mina era una mujer brillante, ¿viste? Y eso, hicieron una película, no me acuerdo ahora el nombre de la película, pero habla de ese tema, cómo trataban de ponerla en un segundo plano. Y estaba Bueno, hablando de la NASA, ¿no? Estaba hablando de ayer, hace en ayer en la televisión pública Sí, había 4 mujeres jóvenes científicas que hicieron un libro que se llama Científicas de Acá. A lo mejor ustedes sí. lo escucharon. Sí, No,
Bueno, y reivindica la verdad la que no. lucha de la mujer a través de la ciencia de todos los siglos. Yo la verdad que no lo compré, me enteré ayer en la televisión pública, y una de ellas estaba en el piso, entrevistada, y las demás estaban por Zoom. Y la verdad que es Mirá que, interesantísimo. Todo lo que estamos claro, hablando, lo volcaron al claro, libro. claro, La seguro. mujer tener un espacio como tenía el hombre, tan importante o más que el hombre a veces. Sí, sí, por Arquitectas, supuesto, sí. químicas, ingenieras, bueno, ellas, una era arquitecta, la otra bioquímica, bueno, y digamos que movieron un poco la historia y hicieron este libro. Científicas de acá, es como de acá, ¿viste? Como decía Olmedo, me hizo acordar de acá. Sí, Como sí, que, claro. Bueno, Qué lindo. tratemos de no hablar todos a la vez porque genera una Sí, pelota de sí. ruido muy, Llame muy... silencio, Diego. Listo, gracias. No, para que te silencies, sino No, para no, que... pero está bien lo que vos señalás. Por eso voy a. No, Y no es que a me mí- siento. yo tengo una conexión bastante endeble, así que, no sé, a veces no... Sí, yo también. Eh, hagamos una cosa. Bueno, empecemos con el tema que nos tocaba hoy, que es el cuento de Rodolfo Walsh. Sí. Supongo que lo han leído, seguramente, porque siempre hacen la tarea, al menos la Sí, lectura. buenísimo. Y bueno, nada, eso. El cuento es un cuento que apareció publicado, bueno, todo el mundo sabe ya quién es Rodolfo Walsh, no hace falta presentación. Eh, sí. Bueno, es un cuento del año 67, ¿no? Ujú. Publicado por lo menos en libro, en un libro que se llamó Un kilo de oro. Que creo que Está el la segundo. película también, ¿De qué? Sí. del libro. ¿Sí? ¿Hay una película? Yo acabo de ver Sí, la, sí, yo la vi. sí, Yo vi porque un es poquito. la única forma que yo pude leerlo, porque no tuve en ningún sitio la apertura de letras para poder leer. Yo tengo nada más que un celular chiquito. ¿Cómo no entiendo? No entendí. ¿Hay una película de este cuento? Sí, 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 sí. Cabré hace el amigo de él. Sí, Cabré y el otro muchacho no me acuerdo. Vos sabés que yo también. No me sale el nombre. Pero sí yo Hay lo un- encontré en la compu. Yo lo encontré en YouTube Curioso. también, porque Sí, ¿Pero es no sobre por nota YouTube. al pie? Sí, sí, sí. comienza la redacción de una editorial, que no lo buscan al tal León porque tiene Sí, que hacer la nota. sí. Hasta el final, Ah, bueno, 28 minutos. pero debe ser una adaptación disparatada. Bueno, disparatada no, sigue la historia, pero es muy difícil, digamos, captar. Bueno, nada, no importa lo que dije. Sí, la Olvídense lo que dije. diferencia. Pero me parece La que di- como el recurso formal acá es central, y cómo lo haces en una película, ¿no? Bueno, nada. Me dicen resumen de ¿Cómo se llama la película? Perdón. nota al pie. Nota al pie. No es una Nota al pie. película. Trabaja Rago, creo que era. No, Rago era, no me acuerdo ahora. Y Luque. Y el Ellos marido, dos. un actor muy No me acuerdo. Sí, no me acuerdo si era Rago y el otro era Luque. Los dos actores. No, Cabré y Luque, ahí está. Ah, Cabré y Luque, tenés razón. Vos decías que no Ah, es una Cabré y película, Luque. que es una cosa para televisión, un Para mí telefilm. es Un algo corto. adaptado. Para mí es algo adaptado porque es un corto. Ah, un corto. Sí, es un corto, 28 minutos dura, pero más o menos Sí. es la Sí, pero Bueno. claro, sí. Es la Está bien. esencia del libro, digamos. Bueno, no la vi, no puedo comentar nada. Sí, es lo mismo que el libro, nada más que una película. Bueno, y el libro, digo, el cuento, ¿no? El libro, el texto. Bueno, empecemos. Extraordinario. Empiezo a escuchar opiniones, Bueno, si les parece. Buenísimo. A mí me encantó, María muy Cristina levantó la original mano. la forma que está escrito. Ay, perdón. Sí. A mí me Sí. encantó la forma en que
en que está escrito justamente lo original del cuento, ¿no? El punto de vista de Otero y el punto de vista de León, es decir, la carta, y lo que pensaba, todo lo que sintió él durante los años que trabajó con, no me sale el nombre, Ortiz, Otero. Ah, Otero. Sí, sí. Y A mí ¿sabés qué? además, Perdón. la parte en que narra, no las notas al pie, sino no la carta de él, hay un narrador, además del pensamiento del jefe, ¿no? Entonces es increíble cómo compagina todo. El narrador, la primera persona, o sea, los pensamientos del jefe de León, Sí. y después las notas al pie, que bueno, esa es la carta de León. A mí me pareció sensacional cómo compaginó el cuento. Sí, Nora, Sí, a mí también, digamos, me atrapó la forma en que lleva las dos historias paralelas Sí. y que vos la vas leyendo y te va atrapando porque está tan bien escrita. Me pareció fantástico la forma y bueno, la destreza para escribir con esa limpieza, viste, que te pinta todas las escenas y parece que vos lo ves al tipo con ese traje raído, o sea, con todos los detalles mínimos, viste, con esas expresiones. Me pareció una cosa atrapante, muy linda, me encantó. Perdón, buenas tardes. Recién ingreso porque tuve un problema El con diálogo. Perdón, ¿alguien podrá silenciar su micrófono? Porque se oyen ladridos e interfieren al que está hablando. No sé quién es. Bueno, sería cuestión de que todos apagáramos el micrófono a ver cuándo se calla. Para descubrirlo. Yo tengo gatos. No, yo acá no es, pero bueno. No, yo no tengo. No. Igual, A ver, ¿quién tiene perro? Levante la mano la que tiene perro. A mí se me fue la imagen. Alguien se tiene que quedar hablando. Bueno, sí hay un perro, pero bueno. Sí, hay perro, pero... En último caso puede silenciarlo Diego, porque realmente distrae. No lo quiero decir de mala. La verdad, molesta. Bueno. Ay, yo hice lío. Yo Bueno. leí con perros el otro día. Alejandrina. A ver, ¿querés decir algo? Ay, yo hice lío. Sí, quería decir lo que estaban diciendo ustedes recién del diseño que tiene el cuento, ¿no? Cómo a medida que avanza el cuento, la parte de carta va invadiendo todo el libro. El libro termina con las palabras que dice el pobre León. Es decir, la historia de Otero es como que se va haciendo mínima. El que gana ahí se va cortando. Claro, y el que ocupa casi, al final en la página lo único que aparece son las palabras de León. Y a mí me había llamado la atención, porque a veces vieron en un texto, por ahí miramos el nombre que les da el autor a sus personajes. A mí me impresionó lo de Otero. Para reafirmarlo lo busqué en el diccionario de la Real Academia. Otero es un sitio alto, un cerro, desde donde se ve hacia abajo. Y otear es mirar con preocupación, con atención, controlar. A lo mejor es una simple idea que se me está ocurriendo, pero está bien puesto el nombre, ¿no? Porque el señor Otero le controlaba la vida al pobre León y lo frustró porque no lo dejó ser creativo. León quería añadir
al pie de página una cantidad de comentarios personales de él, o lo que había investigado, o hipótesis, y se lo sacaron enseguida, se lo tacharon con verde, no podía ser otra literatura más que elemental, tenía que, ¿no? Él tenía ganas de crecer, pobre, y Sí. no lo dejaron, ¿no? Igualmente en la traducción literaria, ¿no? Por ahí una traducción filosófica o una traducción de otro estilo, donde la traducción literaria es como mal considerado el recurso de la nota al pie del traductor, porque es como, bueno, no podés traducir, Sí, ¿no? Es como... sí, doy fe. Pero si es una parte de un estudio, sí, hay a veces... Bueno, claro, pero él es un traductor de literatura popular. Sí, claro, ¿no? tenían que vender mucho, claro. Entonces, digamos, lo que sería literatura industrial, literatura, bueno, Claro. hace género, ¿no? Policial y luego ciencia ficción, que es considerada en términos, digamos, de calidad, una literatura inferior, ¿no? Claro. Él trabaja para colecciones, esas colecciones policiales, bueno, se mencionan algunos autores que son reales, ¿no? Que aparecían en la Aurora Bernardes la menciona, que era la mujer. No, bueno, Aurora Bernardes se la menciona como traductora y como una traductora ya más encumbrada. Aurora Bernardes es una traductora de alta literatura. Sí, era la mujer de Cortázar, la sí, primera. Sí, que él aspiraba a ser así, de ese nivel, ¿no? Pero es cierto que es un hombre que en la medida en que va atravesando su vida laboral, ¿no? Con los años, digamos, hay una situación como de aprendizaje y también de un cambio, se va culturizando, claro. ¿no? Incluso, digamos, va adquiriendo como ciertos valores literarios, ¿no? Sí. Empieza lo que antes consideraba una literatura, buenas novelas, ¿no? La primera que traduce, él reconoce que le gusta cuando la traduce. Después empieza a considerarlas como malas novelas, ¿no? Y quiere traducir otra cosa, él quiere dar un salto primero a otro tipo de géneros, digamos, a la literatura más culta, y también incluso ¿cómo es? La posibilidad de convertirse en autor, ¿no? Cuando dice, bueno, perdí un pliego, lo inventé todo y me di cuenta que era bastante fácil hacer eso, nadie se dio cuenta, ¿no? ¿Sabés que una cosa que me causó gracia a mí personalmente era que él habla del Appleton, y era el diccionario que yo tenía cuando estudiaba en la cultural inglesa, Claro. tenía el Appleton Revised by Cuyas, ¿viste? Y me hizo acordar sí, divino, ¿viste? Y me vino la nostalgia, ¿viste? Pero yo creo que también, detalle, ¿no? El relato es un relato bastante escabroso. Sí. De la vida de los escritores. O sea, que no es lecho de rosa. No, para nada. Pasan por momentos muy difíciles, pasan hambre, hasta que por ahí se puede emprender en algo exitoso, que es un poco lo que le pasó al que se murió, ¿no? Se envenenó en la historia. Sí. Es muy escabroso, a mí me pareció muy escabroso el cuento, ¿no? De comunicar la vida de los escritores, del que relata y del muerto, ¿no? De la vida del muerto. Más que del escritor, digamos, de una persona que ejerce una actividad, que es un trabajador intelectual, pero que finalmente es un trabajador, es un obrero, ¿no? Claro. A ver, estaba levantando la mano recién María Cristina, que se desapareció la imagen. No sé si querías decir algo, María Cristina, que está como con la ansiedad. Abajo, María Cristina. Sí, varias veces quise decir, es muy molesto que hablen todos a la vez. Levanté la mano varias veces y siguen hablando, o sea, es muy molesto que no se respete la palabra de cada uno, o es el que habla más fuerte o grita más. Bueno, lo que yo quería decir es que es muy interesante la estructura de este cuento,
porque es como si se narraran dos historias. Si uno lee todas las notas al pie, es como que si fuera una historia, que sería la historia anterior de la vida de esa persona. Y arriba es después ya cuando está muerto, que es el texto. Lo que también llama la atención es que cuando uno lee en cualquier libro una nota al pie, tiene que tener un numerito, un asterisco, algo que diga que abajo va a aclarar en el pie. Pero acá no aclara absolutamente nada. O sea que si uno empieza a leer de todas las hojas, todos los pies de página, es la historia anterior. Y si uno lee el texto arriba, es lo que está narrando el cuento, que es la consecuencia de toda esa vida miserable que él tenía. Eso era lo que yo quería agregar. Sí, una aclaración. La nota al pie empieza, ¿no?, en la primera página, cuando se menciona con un la palabra asterisco. lamento, y empieza la nota al pie ahí, Sí. que empieza con la palabra lamento también, están unidas por la misma palabra, y después es toda una nota al pie. Lo que pasa Sí. que lo que hace... Por ahí hay dos eh, reloncitos y una nota así. administrar a veces. ¿Por qué la nota al pie? Bueno, porque la nota al pie es el lugar de enunciación del traductor en un texto. Entonces él es un traductor y entonces su lugar, que es la carta que le deja ese texto, es la carta en la cual cuenta, habla de su vida, es la carta que le deja a Otero, perdón. Interesante lo que dijo Alejandrina, yo no lo había nunca pensado etimológicamente que quería decir Otero, pero me parece muy pertinente ese hallazgo. Entonces lo que va administrando es la cantidad de espacio en la página que ocupa, ¿no?, la nota al pie, que finalmente gana toda la página, ¿no? Sería como que el discurso se va colando en el cuerpo central del texto, ahí hay una rivalidad de la palabra, como, a ver, que vos recién decías, María Cristina, ¿quién grita más fuerte? Bueno, es un poco así, pero sería como la representación gráfica de eso, ¿no? En la medida en que, cómo se distribuye el espacio en la página. Pero en efecto es un relato de la situación que está atravesando, que está viviendo Otero cuando va al departamento, a la pensión, ¿no?, está en el cuarto del que acaba de morir, suicidado, y bueno, desde su punto de vista, cuál es el vínculo con ese personaje, el registro que hace del ambiente, y lo que piensa del muerto, y su relación con eso, y después tenemos la palabra del otro, que es la voz del otro, el que murió, ¿no?, que sería esa carta, que es lo que funciona como nota al pie. A mí lo que me llamó la atención Es el lugar también, subalterno de denunciación, ¿no? Se va convirtiendo en la medida en que pasa el relato, o en las hojas, en el lugar central, en el centro, ¿no?, del relato o del texto. Sí, Y es interesante que me parece que el modo de leerlo, por lo menos como yo he leído siempre este texto, es registrar que hay una nota al pie de página en la primera página, y como, digamos, después leo todo el texto central y después la nota al pie. O sea, después, obviamente, habría que ver qué vínculos se establece en cada página entre la información del cuerpo central y la información de la nota al pie. Pero evidentemente es un discurrir completo cada segmento, ¿no?, de texto. Nora, a ver. ¿Yo? Sí, Nora S, que estaba levantando la mano. Yo quería continuar con esto de la nota al pie, que toda nota al pie siempre es como una parte subordinada, ¿no es cierto? Sí. Una aclaración, sea del traductor o de lo que sea. Claro. Y en este ir ganando espacio, a mí me parece que además el autor consigue
mostrar cómo León, que Alejandrina me hizo pensar que el león también es un nombre bien elegido, porque en realidad este personaje lucha como un león para poder ascender. Y de la misma manera, la nota al pie va ascendiendo en el espacio de la página a lo largo del cuento, ¿no es cierto? Pero es como un ascenso que se frustra, que termina en la vida real de él cuando no puede seguir ascendiendo. Es decir, él consigue pasar de mecánico a traductor, un esfuerzo muy grande, teniendo en cuenta la formación que él tenía, pero cuando quiere traducir otro tipo de obras o convertirse en un escritor, ve que no puede. Y él hace como un balance como diciendo que termina con un traje y un par de zapatos, igual que como cuando empezó, una cosa así. Sí. Es como si todo ese esfuerzo no hubiera valido la pena, porque bueno, lo que él esperaba no lo puede concretar, ¿no es cierto? Y a mí me gusta cómo ese ascenso el autor lo puede hacer visible en el espacio de la página, ¿no es cierto? Y que trabaja una simultaneidad, que en el cuento, en toda literatura, en todo lenguaje es difícil, porque no es las cosas simultáneas o uno cuenta una cosa o cuenta la otra, y él consigue con ese recurso esto de ver simultáneamente cómo recuerda al jefe y cómo va explicando él su vida. A mí me encantó, me gustó muchísimo, muy original, muy lindo. Es buenísimo, muy bueno. Yo digo, a mí me llamó mucho la atención la parte donde describe su vida o su experiencia con las mujeres, ¿no? Que también es una experiencia que trasunta como desprecio, ¿no? Que él se sintió como despreciado, ¿no? Con la primera mujer, con la segunda mujer, con la segunda mujer lo engañaba hasta en la casa. O sea, fue una experiencia muy dura esa también. Y me llamó muchísimo la atención. Él se relacionaba mejor con el diccionario y con su máquina de escribir, pareciera. Exacto. Que con las mujeres, que con las personas Bueno, en general. eso demuestra la soledad en que trabaja el traductor, y eso es verdad. El traductor es muy solitario, es un trabajo muy, muy solitario, es nada, porque no es en equipo que se traduce, ¿no? Entonces, en general. Y bueno, este hombre lo describe bien en ese sentido, ¿no? Igual Sí, a mí me sí. hacía reír un poco, como traductora me hacía reír un poco algunas partes, ¿no? Cuando, bueno, había estudiado en la Pitman inglés, y además que había estudiado inglés nada más, ¿no? A ver, Alejandrina. No, eso que estás diciendo, cómo luchó él, debe tener, ya que decía Nora, que tiene que ver con el nombre de León, luchó como un león. Pero no nos olvidemos que el apellido es de Santis, ¿no? Parece un mártir, ¿no? Un hombre muy sufriente. Ya que lo teníamos en cuenta, ¿no? Puede ser. Vamos a los nombres. Hay un acople. Sí. Bastante. Fíjense si se puede ver con que tiene el volumen muy alto. A ver, Marta, ¿querías comentar algo? Sí, brevemente, porque creo que todo está más o menos dicho. Yo leí el cuento empezando por la nota al pie. Leí toda la nota al pie de corrido y después leí el cuerpo principal, digamos, ¿no? Porque cuando lo ojeé vi que la nota al pie iba creciendo, entonces empecé por ahí. La organización del cuento me pareció maravillosa, impecable, muy original. No creo haberlo visto en otros escritores. Y bueno, lo que pienso es más o menos un resumen de lo que dijeron, ¿no? Que es un señor que
tienen oportunidad de salir de ese lugar de La Gomería, de lo que fuera donde trabajaba, y aunque sea por menos sueldo, porque tardó muchísimo tiempo, según cuenta, en ganar lo mismo que había ganado en La Gomería, para él es como un premio de la vida, como una aspiración, empezar simplemente como traductor y que le dieran ese pequeño espacio, incluso cuando le aparecen las 3 letras de la abreviatura del nombre, para él es todo un éxito. Lo que pasa es que después va haciendo las cosas bien y va achicando los tiempos, va aumentando la cantidad del material que puede traducir y él se va cotizando, digamos. ¿Cómo? No, que decía que va aumentando la productividad. Claro, es como que se va cotizando y es como que él cada vez también va aspirando más, pero como él está en el lugar de traductor y no puede crear, cuando empieza a crear demasiado y al querer incluir esas notas al pie donde él es como que está interpretando al autor desde él, entonces ahí yo creo que empieza su frustración porque está escribiendo algo que está dentro de su trabajo y para lo que fue contratado. Él fue contratado para transcribir o para traducir una obra literaria de otro autor. Y es ahí donde me parece que choca con esa esencia y con esas ganas de producir lo suyo propio. Igualmente lo de la nota al pie bueno, las correcciones que le hacen a la nota al pie se las hacen a su primer manuscrito, ¿no? Digamos que, o sea, después él tiene como esa fantasía de escritura que le viene de partes. Se jacta de haber traducido 1000 palabras, de lograr un texto con 1000 palabras menos que la novela, o cuando extravía un pliego de la novela, ¿cómo es? Lo inventa, ¿no? Inventa. Digamos, esa primera parte, claro, ¿no? Porque, insisto, está mal en una traducción que el traductor ponga notas al pie, cuando no es un trabajo más filosófico, o que sea relevante, técnico, ¿no? claro. Claro. Y supuestamente en cierta ideología, y Nora no me deja mentir, o no me va a dejar mentir, de la traducción literaria, poner una nota al pie, bueno, no encontrás el modo de parafrasearlo o de traducirlo. Claro, no, exactamente. Tener que explicar, ¿no? Para el traductor, tener que explicar un término, tener que explicar algo digamos, fuera de la traducción, indica que hay una cierta imposibilidad, o si no, agregar contenido que a veces no tiene sentido, porque uno no tiene por qué agregar a lo que está traduciendo. Sin embargo, bueno, en contra obviamente del autor del cuento, en realidad el traductor, mal que pese, es un creador, porque está, digamos, creando un texto en otro idioma. Ese texto lo tiene que pasar al idioma castellano, en nuestro caso, pero es una creación de un texto nuevo. No es una traducción literal, palabra por palabra, ¿no es cierto? Hay que crearlo en el propio idioma. Y entonces, bueno, es una creación de texto. Por eso los traductores firman, y las traducciones tienen derechos, ¿no? Y hay traductores como Aurora Bernardes, mencionaban acá, es una traducción, es una traductora famosa, ¿no? Hay traductores que son famosos, Borges era buenísimo. Claro. El mismo Walsh pero acá también, ¿no? ¿Cómo? El mismo Walsh también era traductor. Claro, fue traductor. Digamos, acá está la cuestión también. Digamos, Welsh fue un tipo que trabajó siempre en la industria editorial, ¿no? Entonces esto es una cosa como que
conoce de primera mano, está un poco exagerada probablemente la condición Sí, seguramente fantasea, porque él sabría lo que era una traducción. De la condición de, no sé, de intemperie, no me sale la palabra, de fragilidad económica del personaje, pero también es una reflexión sobre el trabajo intelectual, ¿no? Que a veces supone, ¿no? Una especie de noción de que el trabajador, o de autoconciencia del trabajador que hace un trabajo intelectual que no se considera un trabajador, ¿no? Y frente a lo que es el trabajo manual. Digamos, acá hay una interés del personaje, una voluntad del personaje por crecer, ¿no? Pero en algún punto su toma de conciencia, de clase, que es lo que cuestionaría Walsh acá, es limitada, ¿no? Es limitada en relación y por eso, digamos, no termina de dar ese salto, digamos, político, que es un momento en que lo cuestiona un poco Otero, dice, una persona como él se revela, se empieza a gritar, hay un pasaje del texto, ¿no? Que dice eso, y como que hay una especie de asunción, ¿no? Del fracaso, casi, no sin protesta, porque justamente lo que señala es que León es un protestón, digamos, en algún modo está muy subrayada la palabra lamento, que es lo que. Pero es un lamento su carta, o el testimonio ese. Pero, digamos, no es una rebeldía, en realidad es una rebelión como inútil, ¿no? Digamos, porque se termina suicidando. Frente a todas las carencias materiales, porque tiene que vender empeñar su herramienta de trabajo, ¿no? Es un trabajador precario, ¿no? Es un freelancer, tiene que vender su herramienta de trabajo para pagar los gastos médicos, y finalmente no le queda nada. Han pasado 12 años, y tal vez ha pasado de una pieza de 3 a una de 2, o una de 1, pero digamos, es eso, ¿no? Entonces me parece que más allá de la situación que plantea, ¿no? Escabrosa muy duro, es una especie de crítica digamos, de a veces en qué lugar se ponen los que pertenecen a la industria, ¿no? Y que hacen un trabajo intelectual, pues es un intelectual finalmente, el lugar del intelectual, con qué se identifica, ¿no? Porque también Otero no es el dueño del editorial, sería como una especie de burócrata, ¿no? Es el editor. Claro, porque se habla de la casa es y de el gerente, ¿no? Es el editor probablemente de una colección, ¿no? Habla de la casa y habla que en un momento pensó presentarle a León al gerente, ¿no? Incluso pensó, entre otras cosas, para que vean la relación asimétrica, la relación de afecto, y casi la consideraron como de un padre que siente, ¿no? León por Otero. Otero ni siquiera lo invitó, en un momento pensó en invitarlo a cenar a la casa, pero nunca lo hizo. O sea que, perdón porque monopolicé la palabra. Marta, sí. Marta. No, quería acotar eso de que me parece muy interesante, que todo el tiempo está presente la inequidad de las oportunidades, ¿no? Porque este tipo que tenía toda la valentía para trabajar, todo lo esforzado que era, el trabajo que se muestra claramente, y que yo hasta me sentí identificada por cosas que hice alguna vez, de eso de que uno revisa y revisa y tarda muchísimo y entrega tanto tiempo de lo suyo para lograr casi una perfección en algo, porque es una responsabilidad, porque es un trabajo, y que bueno, y después el tipo finalmente no tenía ni máquina de escribir.
porque había escrito tanto que se le gastó y la empeñó y no la podía sacar. O sea, ahí es como una, digamos, un poco linealmente, pero donde se muestra cuán importante es el tener o no tener oportunidades y hasta dónde te permite el hecho de dónde naciste, cómo vivís, no sé, lo que lograste conseguir porque, no sé, por contactos o por suerte o por lo que sea, y hasta dónde te permite llegar o frustrarte. Eso me pareció también un costado. Sí, es cierto, ¿no? Porque hay como un techo para el personaje que tiene que ver con la desigualdad cultural de origen, ¿no? Digamos, estudió en Pigma en inglés, hasta acá puede llegar. No, ya pasar a ser un autor es otra cosa. Otra cosa. Pero creo que Otero siempre le echaba en cara, o por lo menos comentaba, que lo sacó de la comedia y así le pagaba. O sea, como que Otero, como decía Alejandrina, esa montaña, eso de mirar desde arriba, también a él es como que lo impedía ya con sus propios complejos, ¿no? Porque él en un momento dado en la carta dice mi fealdad, mi timidez y la relación con las mujeres. Era como que no podía desprenderse a lo mejor de este personaje de jefe de él, ¿no? Que lo tenía un poco como el pie en la cabeza, pienso. Sí, sí. Sí, pero por eso digo que, pero yo por eso digo que es un burócrata, porque en realidad no es que le importa, ¿no? No. Está poniéndole pie porque no lo quiere dejar crecer. No le importa a Otero demasiado. Después se lamenta, ¿no? Dice como, qué terrible, pero en realidad, ¿no? Como, tiene como una especie de discurso autojustificatorio, ¿no? Pero como burócrata, culposo, pero... León, ¿no? ¿Cómo? Como burócrata también, a pesar de que le hizo mal a León, como a lo mejor el papel de jefe, que no le importaba, digamos, el crecimiento intelectual de León, también le hizo mal. Yo pienso que fue una pieza que no lo ayudó para nada a sortear sus propios impedimentos, ¿no? Porque él se cuestionaba muchas cosas, León, a pesar que luchaba y que trataba de ya un escalón grande, de haber salido de la gomería y estar en otro nivel, ¿no es cierto? Y le augura un buen destino a su amigo o compañero que le dice que él le deja la máquina y va a ser un gran escritor, le dijo a lo último, es como que va a tener un buen futuro, como que él se ve más, él da más para los otros que para él mismo, ¿no? Que no pudo más con toda su estructura, su personalidad, o sea, lo agobiaba, era como que estaba agobiado, no sé. No, pero eso, perdón, pero eso no está eso no está en el texto, ¿eh? Eso es por ahí es una cosa que se tomó, una licencia que se tomó la película, o no sé. No le deja la máquina a nadie, León. En todo caso, la máquina sirve para pagar las deudas del velón. La carta puede ser, en la carta que le deja al compañero, al amigo. No, le dice, la máquina en todo caso sí puede venderla y que termine de pagar Lo deja él como, qué sé yo. los gastos. No, la máquina la empeñó por los remedios, por la enfermedad que tuvo él, por eso la empeñó. Pero no se la dejó. De última está preocupado por cómo va, con quién va a pagar su entierro, ¿no? Sí. Pero dice que la va a pagar la casa en un momento. Pero era un tipo tan consciente que hasta se preocupaba de eso, ¿viste? A pesar de, luego de su muerte, incluso cuando le dice, recupera la máquina de escribir por el empeño, levantá el empeño, y después vendela, porque seguramente vas a obtener un precio mayor y vas a cubrir gastos. O sea que él, a pesar de estar yéndose, estaba preocupado por a ver
quién cubría los gastos que originaba su partida, ¿no? Y yo creo que Otero, en algunos pasajes, se lamenta, eso como decís vos, que se lamenta no haberle dado lugar a él para que creciese un poco más, ¿no? Él reflexiona, ¿viste? Le tendría que haber dado más espacio, como Sí, dijiste vos, no, pero se lamenta, pero autojustificándose. se hace la pregunta, pero después se contesta. Sí, bueno, está bien, sí. Se hace la pregunta, pero rápidamente se contesta. Sí, bueno. No pudo hacer, que hizo lo que pudo todo. A ver, Nora, que Sí. levanta la mano. A mí me parece que también hay como trasfondo una crítica social, una crítica a la creencia de que todo progreso es posible, o que trata de mostrar las dificultades que hay para ascender de una clase a otra. Y más que la responsabilidad del jefe, o a pesar del esfuerzo del propio León, como que si únicamente te centras en esas cosas, estás condenado al fracaso, porque también hay una desmesura en el personaje con respecto a la importancia que le da al trabajo. En un momento vive para el trabajo, no se relaciona ni siquiera con los ex compañeros de la gomería, y pareciera que se relaciona más con las cosas, con lo que tiene que traducir, con sus herramientas de trabajo, y bueno, y es doloroso el fracaso que tiene. Pareciera que eso es más que responsabilizar a las otras personas, que lo que quiere mostrar Walsh es esas dificultades que a veces hay en la sociedad para poder ascender a pesar del esfuerzo. Un poco lo que decía Marta, si no tuviste de base ciertas condiciones, ciertas posibilidades, por ejemplo, si él a lo mejor hubiera hecho inglés después de una educación formal a través de secundarios, universidades, etcétera, que lo formara también en el campo de la literatura, no solamente en el idioma inglés, a lo mejor hubiera tenido otro desarrollo su vida, ¿no es cierto? Pero bueno, no estoy segura, no sé si el interés de Walsh ha sido hacer una crítica social o simplemente contar esta historia, ¿no? No, yo estoy seguro. Yo creo que como Walsh... Yo estoy seguro que la intención es básicamente hacer una crítica política digamos, una crítica política intelectual, al intelectual, básicamente. Es como, me parece que es un poco la idea. Esto que igual señalabas, hay un condicionamiento que no por esta desigualdad de origen, y el personaje puede llegar hasta ahí. Entonces, el camino no es individual en el sentido de quejar, ¿no? Por eso el tono de lamento tiene que ver con una impotencia, ¿no? Y no hay el León no ve otra vía política. Tenía como un cuestionamiento del sistema. A ver, Katy, ¿qué querés? No, una sola acotación. Así como están muy bien los aportes de Alejandrina con respecto a los nombres, yo quisiera agregar con respecto a la crítica el uso de la palabra la casa. Sí. Pensaba, ¿qué significa la casa? ¿Es el país? ¿Es el establishment? ¿Qué es la casa? ¿Qué nos está diciendo Walsh? ¿Qué casa no nos permite crecer, no nos permite evolucionar? Por eso yo avalo totalmente lo que dice Diego, y bueno, esa era mi pequeña contribución. Nada más. A ver, Graciela, ¿Eso qué? levanta la mano, a ver. Tenés que Cerrado el micrófono. abrir el micrófono. ¿No? Yo lo asocié un poco con esta mujer, ¿no?
tiene su semejanza, ¿no? Porque en los dos hay un cadáver y en los dos está la historia del cadáver todo el tiempo, ¿no? Y después, bueno, o sea, lo que decían recién, que el mensaje es netamente político, ¿no? Pero ahí es más, está más claro, digamos, más evidenciado, ¿no? Eso no es. Sí, ahí hay un referente histórico que no está mencionado, pero que cualquier lector que conoce la historia argentina y que se habla, ¿no? En este caso, caída de Perón, ¿no? Esa mujer fue mucho más duro. Nosotros hicimos en un grupo de teatro un fragmento de esa mujer, donde estaba el coronel, estaba el periodista, que era yo, el papel, y la verdad que es durísimo. Y la actitud del coronel, y que sé yo, es mucho más dura todavía. Me parece que tiene una gran diferencia con esto. Yo no le veo igualdad con esto. Lo de Walter, esa mujer es durísimo. Sí. Tanto por el coronel, que era el fanático que al final termina borracho, como con el periodista, que era un fanático que lo que quería era saber dónde estaba Eva Duarte, enterrada para la primicia, ¿no? Por eso lo hice. No, yo lo único que dije de parecido es que en los dos había un cadáver y que todo el tiempo se desarrollaba la historia del cadáver, pues de ahí lo que se habla es toda la historia de Evita, digamos, ¿no? Y después esa mujer no aparece ningún cadáver ni aparece nada. Perdóname, pero se habla todo el tiempo del cadáver, se habla todo el tiempo del cadáver de Evita. Sí, pero no se menciona el cadáver de Evita. En ningún momento. ¿Cómo que no? Cuando lo orina encima, y el coronel ¿de qué hablaba? Del cadáver de ella. Habla de cadáver. Sí, pero no hablaba de Evita, no se mencionaba a Evita. No. Ese, obviamente, decíamos que es un referente, está ausente. Obvio que era Evita. Bueno, entonces es Evita. O sea, no Sí, se dice pero Evita, lo que te quiero decir es el que lector conoce ese dato para que funcione. Pero no se nombra en el texto a Evita. No momento. se nombra, pero es, ¿o no? ¿O no es? Por supuesto. ¿Quién es esa mujer? Bueno. Por supuesto. De hecho, es la ficcionalización de una situación real. Claro. Walsh tiene una entrevista y lo que hace básicamente es reproducir la entrevista. Inclusive la conversación que tuvo con el... Perdón. Sí, no. Inclusive habla en parte del texto de cuando ese militar que tenía el cadáver ese en casa y que estaba asustado y tiró un tiro y mató a la mujer. Eso es un hecho reconocido, porque el cadáver de Evita andaba de un lado para otro. Bueno, en ese momento estaba en el despacho arriba de un armario, ¿no? Pero lo que quería decir yo es que, inclusive más, nosotros terminamos en la obra con una chica cantándonos la canción de Evita. No llores por mi Argentina. Pero es durísimo, es muy duro. Y bueno, esas cosas también despiertan odios y amores, ¿no? Diego, yo no entendí. ¿Vos decís que en este cuento hay un referente histórico relacionado con Evita? No. No. Estamos hablando de esa mujer. Bien. No, dije que en esa mujer el referente, o sea, que no se menciona, es el cadáver de Eva Perón. Bien, pero en cuento, ¿hay un referente histórico? No. Bueno, sabemos que ocurre en la década del 50. Hay un momento que se menciona, tal vez después de la caída de Perón, se produce ese pasaje del interés del policial por la ciencia ficción. Eso es lo único que se dice de una fecha concreta o una alusión concreta. O sea que estamos entre digamos, la historia se produce entre, no sé, los años 50, fines de los 40, 50 y 60. Son 12 años, ¿no? Que trabaja.
ahí decae el interés por el policial, sí, ya me acuerdo. Claro, ahí dice, no, en realidad en las colecciones, ¿no? Él dice, decae el interés por el policial y aparece la ciencia ficción que lo suplanta, ¿no? Como literatura popular, literatura de género. Sí, en De realidad. hecho, Walsh dirigió colecciones de literatura policial, ¿no? O sea, era un tipo que sabía mucho de policial. De hecho, su primer libro, que es Variaciones en Rojo, es un libro policial, con 3 relatos policiales muy clásicos, en el sentido de, ¿no? El policial. Creo que ahora que mencionaban a Walsh, Alicia, que decía de ¿cómo se llama? Esto de Cabré. Ahora que lo di, me acuerdo, me viene a la memoria que vi unas adaptaciones hace unos años en Canal 7, que creo que la daban, que eran, sí, eran como que Cabré hacía el personaje de Daniel Hernández, que es el investigador de Variaciones en Rojo y de esos cuentos, ¿no? De Variaciones en Rojo. Que hacía algo, que eran como representaciones de esos cuentos. No sabía de Nota al Pie, que ya es otra, porque en el medio, entre Variaciones en Rojo y Los Oficios Terrestres, Un Kilo de Oro, digamos, los libros posteriores de cuentos de Walsh, en el medio está Operación Masacre, ¿no? Que es el cambio, digamos, el modo, la politización de Walsh, digamos, ¿no? Que esto está contado en los prólogos como es de Operación Masacre. Como él estaba jugando, ¿no? al ajedrez en La Plata, cuando empiezan los bombardeos y, ¿no? ve cómo muere un conscripto, ¿no? Como fusilan un conscripto en la calle, y ahí después al tiempo oye que hay un fusilado que vive, que es el Libraga, ¿no? Uno de los fusilados de José León Suárez, y empieza la investigación, ¿no? Y cómo, bueno, es ese proceso político que después desemboca en la militancia de Walsh, ¿no? Y estos textos ya son un Walsh. Nota al Pie, que sale en el 67, el 67, sí, es un texto de un Walsh ya más militante, ¿no? Está cerca de, en esa época, prensa latina, ¿no? En Cuba, no sé bien los años, pero más o menos esa época. Pero bueno, no. Para aclarar la cuestión del referente histórico. Hay muchos cuentos, no solamente esa mujer, hay un cartas, que se refiere y otro que se llama Fotos, ¿no? Que se refieren al irigoyenismo, o a la década infame, ¿no? Pero no aparecen explícitamente las referencias históricas, lo mismo que hace con esa mujer. En este caso, digamos que todos los personajes son inventados. No, pero en esa mujer, por ejemplo, lo que hace es menciona unos cuantos episodios que son ciertos. Sí, por eso, bueno, entonces estamos de acuerdo con que es Eva Perón y los... Pero sí, pero lo que quiero decir, acá están nombrando a León, que es un tipo que está identificado, y en la obra no se nombra Evita. A eso es lo que quiero decir. Esa es la diferencia. León era un tipo identificado, que era un pobre tipo, que laburó y qué sé yo. Estuvo León en toda la novela. En toda por lo menos la parte que hicimos nosotros de Evita, de esa mujer, nunca fue nombrada Evita, jamás. Sí, igual de todos modos, seguramente. Obvio que tenés que darte cuenta, texto, ¿viste? Porque esa mujer es un cuento relativamente corto. Sí. Es muy duro, ¿no? Y es básicamente la conversación. La conversación entre el periodista, que era el papel que hacía yo, y que el tipo quería la primicia. O sea, la primicia de dónde estaba enterrado el cadáver de Evita para ganar. Por eso le decía, coronel, por favor, 100 millones de dólares, 10 millones de dólares. Le decía que podían ganar si el coronel se lo decía. Y el coronel no se lo dijo. Y terminó borracho.
de los fachos, ¿no? El coronel no sé qué personaje. Sí, es un personaje identificable, tiene un nombre. Digamos, yo no. Acá tengo. Sí, es un personaje real, digo. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama. Digamos, bueno, ese cuento no está en el mismo volumen que Nota al Pie. Nota al Pie sale en otra cosa. En un libro que se llama Un Kilo de Oro, y esa mujer sale en Los Oficios Terrestres. Pero justamente lo tengo acá porque tengo la edición está ese hombre también. De los cuentos. Ese hombre es un texto que se publica es un texto póstumo que se encuentra en los papeles de Walsh en San Vicente, ¿no? Cuando Walsh lo matan, en San Vicente quedan, creo que algunos de los manuscritos, y después eso se recupera y se publicó el diario, y ese hombre es un cuento que me parece que no sé de dónde viene, pero es posterior, digamos, es posterior, quiero decir, se publica póstumamente, ¿no? Y sí, porque es distinto, es como más simple, no sé cómo explicarlo. Sí, también es una conversación, ese hombre, claro, es una conversación también. Para mí acá León representa un poco como la voz del pueblo o del trabajador, me da la sensación. Sí, es un trabajador, ¿no? Lo que está diciendo un poco Walsh es eso, que, bueno, este tipo es un trabajador, digamos, esta cuestión de que el paso de la gomería claro. es el paso del trabajo manual al trabajo intelectual, pero sigue siendo un laburante, tal cual. No es que tenía las espaldas, como tenía muchos escritores, que tenían la ayuda y entonces podían arrancar y tenían la catapulta para arrancar. El tipo arrancó helado, digamos así, ¿no? Y bueno, lamentablemente terminó mal. Hay un momento en que él desprecia a los que hubieran sido sus compañeros primeros, cuando comparte la pensión, me parece, con obreros. Sí, claro. Que son imbéciles y no tengo nada claro, no tiene mucho en común, ¿no? O sea, ya no, y ellos lo ven como un loco también, ¿no? Los compañeros de habitación, digo, que los ponía mal con su tecleo de la máquina de escribir. Sí, esa parte me acuerdo, que tuvo problemas. Parece despreciarlos, ¿no? Se olvida de sus orígenes, ¿verdad? Sí, es un poco el problema también, ¿no? Finalmente, bueno, después sí hay como que toma una conciencia política en sentido, conciencia de clase hasta cierto punto, ¿no? Porque sabe sus padecimientos, está cansado, pero es como un relato impotente, ¿no? Una persona que no puede revertir. Diego, me hace acordar algo que decía Ugarteche, que era Ugarteche, no me sale el nombre, de un famoso... Jauretche. Arturo Jauretche. Él decía, a propósito de eso que vos señalás, que la diferencia de clases, en este caso asumida erróneamente porque él seguía siendo un ratón, pero digamos la mentalidad ya había cambiado y Arturo Jauretche en una de sus famosas frases dice: los terratenientes que opinan como terratenientes y la única tierra que tienen es de las macetas en los jardines, ¿viste? O sea que son esos seres que son capaces de dar la vida por los dueños de la mansión, pero a la noche duermen afuera. Exactamente. O sea, esa gente que se asume que pertenece a otro estrato de la sociedad superior, pero que realmente es totalmente artificial, no existe eso.
Bueno, yo no quiero, este texto es evidentemente, bueno, todo, siempre cuando empezamos a hablar, podemos no detenernos nunca, pero también está la parte de las lecturas, entonces no quiero que agotemos todo el tiempo, ¿no? No quiero. Me parece como que ya es un buen momento para empezar a leer, ¿no? No sé qué les parece. Bueno. ¿Sí? Un momentito. Para la próxima, antes de que empecemos, les voy a dar, Alicia, ¿querés decir algo antes de...? Mira, estoy pasando un momento familiar muy delicado y me está entrando llamados acá en el celular y no sé, ¿viste? Tengo un sobrino. No, si puedo dejar, porque tengo un... Sí, claro, amiga obviamente. Cuento Cosas más así. importantes que esto. Sí. Para mí es importante, pero ¿sabés qué? Hace 15 días que estoy confundido. No, obviamente. Después te vas a enterar por el grupo de WhatsApp qué pasó. Por favor, pero totalmente disculpada. que estamos muy mal, ¿viste? Y, bueno, tiene 38 años Santiago, así que me metí en todo. Y ahora estaba entrando un llamado, lo aborté y varios chats y no sé. No, ocupate de eso. Sí, igual los veo, Diego, igual que vos me mandás todo, así que lo voy a ver. Sí, obviamente, sí. Bueno, disculpen, buenas No, tardes. por favor. Mucha suerte, Alicia. Suerte. Chao. Que vaya bien. Chao. Beso. Suerte. Santiago que está luchando hace 15 días que salga. Ojalá. Gracias, disculpen. Bueno, ojalá. Chao. Bueno, un beso grandota. Les decía que vamos a leer, pero para la próxima les voy a comentar lo que vamos a hacer. Vamos a leer 2 cuentos. Uno de dos cuentos de clásicos, de autores clásicos, argentinos. El primero es El Sur de Borges, porque me parece que tiene algo que ver o que podemos trabajar en simultáneo. Y el otro de Cortázar se llama se me fue la noche boca arriba. Sí. Uno está en final del juego y el otro está en ficciones. O sea, el de Borges está en ficciones. Todavía no lo bajé. Se consiguen seguramente, los googlean y los van a encontrar, pero yo de todos modos los voy a bajar, pero todavía no bajé. Perdón, Diego, ¿cómo se llama el segundo? El segundo se llama, el de Cortázar se llama La noche boca arriba. Y el de Borges se llama El Sur. El de Borges está en el libro de Borges que se llama Ficciones. Y el de Cortázar creo que está en final del juego. Si no me equivoco, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero... El de Cortázar es memoria no falla. Tiene una técnica Borges, en ese cuento muy novedosa. En ese cuento de La noche boca arriba, Cortázar tiene una técnica novedosa que no la voy a contar porque lo vamos a leer. Pero... Claro, bueno, en todo caso lo contamos la semana que viene. El de Borges es El Sur. El Sur, gracias. Bueno, empezamos con las lecturas, ¿sí? Que ya es medio tarde. Sí. ¿Quién está para leer? Primero, a ver, vamos a administrar los tiempos para no excedernos. ¿Cuánta gente hay para leer? Levante la mano. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, bien. No alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Bueno. Sí se puede, si no importa. Si lo hacemos rápido, tal vez sí. No, sí se puede, si no, no pasa nada. Sí, no hay problema, por favor. Si lo hacemos rápido, no administramos bien el tiempo, puede ser. Bueno, ¿quién empieza? No sé si empiezo yo o empieza otra persona. Bueno, Alejandrina, Irma, Katy, ahora sí. yo voy a hacer la lista. Por favor. Bueno, Alejandrina, empezás. Leo. El comisario Sirio Bataola. Fermín era Fermina Secas, no tenía apellidos, pero se lo conocía por sus sobrenombres.
Sirio Bataola. Lo de Sirio se debía a las malas lenguas, que repetían que su padre había sido un seminarista arrepentido, enviado a misionar a la parroquia, y que por decisión del arzobispado había sido trasladado en forma urgente a otro destino. El apodo de Bataola le venía de Fermina, su madre, que tenía una enorme capacidad de armar escándalos, hasta en los velorios. Todos pensaban que el muchacho heredaría los caracteres de sus padres, y así fue. Cuando creció, Fermín tomó un aire de seriedad y virtuosa vigilancia que le hizo ganar la designación de comisario del pueblo. Pero por otro lado, la sangre materna insidiosa se le coló en cada caso y los vecinos divertidos registraban los episodios más sabrosos. Dicen que en una ocasión don Fermín tuvo que inspeccionar el asesinato de una de las trabajadoras sexuales de una casa pública, víctima de un certero corte en la yugular. Corría el rumor de que se trataba de una venganza femenina. El comisario pensó mucho sobre el caso. Luego elaboró el acta de defunción. En mi carácter de autoridad, he sido convocado al prostíbulo propiedad de la Parda Nieves, lugar de notoria mala fama, frecuentado por padres de familia respetables, pero de doble moral, para inspeccionar la muerte violenta de Lucía, muchacha de 20 años, que en mi opinión no hubiera caído en el comercio infamante si su padre, que Dios lo haya perdonado, no la hubiera vendido siendo niña al dueño del local, Rufino Maldonado, más conocido por sus mentas como el Rufián, amancebado con la actual propietaria del negocio, de la cual se dice que a su vez tuvo amores con alguno de sus clientes, pero esto último no me consta. Declaro que he interrogado repetidas veces al cadáver sin obtener ninguna respuesta, y he procedido a ordenar su sepultura, aunque debido a la profesión de la occisa, en un lugar apartado del camposanto. Quiero añadir que la joven era asiduamente visitada por Esculapio Gómez, marido de la cocinera Robustiana Carrera, mujer muy hábil para el cuchillo, experta en deshuesar pollos y conejos y muy celosa. Pero no siendo mi intención levantar sospechas ni difamar de alguna manera las vidas ajenas, me limito a dejar constancia de lo actuado a los 15 días del mes de abril de 1890. No entendí si era de esta consigna, era de la última de... Claro, no. Tenía que ser un personaje que hablara según sus características. Entonces, sí, está marcado. Yo imaginé que iba a ser todo un discurso, pero está como enmarcado este texto, ¿no? Tiene claro. Un narrador lo describió primero como él sabía hacerlo. Y después empieza con el relato del testimonio. Testimonio de él es ¿Y dónde lo sacaste esto? Hay un fondo histórico, histórico que en la municipalidad de La Matanza hubo un juez de paz, creo, que relató algo muy curioso también, que habían matado a alguien que estaba vestido de esta manera, con un poncho reyuno y qué sé yo, y que debía ser por la hija de la Parda Nicolasa, que le había dado un cucharón, con un cucharón de aceite le había golpeado al difunto, que él había sido muy atrevido. Ese es el fondo histórico. Y yo le inventé otras circunstancias. Bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo. Bueno, Irma. Sí. Sí, bueno, empiezo. Se llama Dale. La que los tiró. La que los tiró. La que los tiró.
No entiendo cómo me caí. Los muchachos armaron el andamio, parecía seguro, la que los tiró de las patas. Dicen que caí de 6 metros y no saben cómo estoy vivo. Me salvé de que me corten la pierna derecha. Ahora tengo que hacer cama mucho tiempo. Pienso, ¿cómo va a ser Herminia con los chicos, la casa, y yo que no voy a poder trabajar? Quizás quede rengo. Me va a quedar una pierna más corta que la otra. Ella me dijo que no me hiciera problemas, que cuando me pueda calzar me va a llevar los zapatos al remendón y le va a decir que al derecho le ponga un taco 10 centímetros más alto que el otro. Y así voy a poder caminar bastante bien. Y la pobre, con todo lo que hace para ayudarme, no quiere verme mal, pero cuando ella sale, me falta algo. Es muy importante para mí. La que los tiró de la pata, esos que pusieron mal el andamio, me lo dijo el pata larga. ¿Por qué no se habrán caído ellos? ¿Por qué me tuve que caer yo, la que los tiró? Muy buen texto, muy bueno. Muchas gracias. De tanta carga, no sé, sensible y todo eso, los textos. Muy bueno. De Irma. Gracias. ¿Se te ocurrió o está basado en algo real? Está basado en el accidente de mi papá. Hace muchísimos años, él era albañil, se cayó de 6 metros. Y bueno, yo supuse que eso pensaba mi papá. Claro. Está muy bien contado. Me puse en el lugar de él. En ese momento me puse en el lugar de él. Está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, Katy, ¿no? ¿Tocaba? Sí. Bueno, yo antes de hacer la lectura les tengo que contar un muy breve chimento de esto. No es nuevo el texto, era de cuando participaba en los talleres literarios de los que les conté. Y teníamos con otra amiga una española que no quería mucho a los latinoamericanos, pero menos que menos a los argentinos. Entonces nos salimos del grupo y nos propusimos volver a entrar como uruguayas. Ella se llamaba de una manera determinada y yo de otra. Entonces, este cuento está narrado como si yo, además de contar la historia, fuera de Montevideo. Se llama En la boca del estómago. Ya sé que te pedís que me acompañes y si no quiero entrar me empujes. ¿Qué querés que te diga? Tengo miedo, un miedo atroz. No consigo sacármelo de la cabeza y me golpea la boca del estómago. Yo sé que así no puedo seguir. Si pierdo este tren, ya no puedo subirme a ningún otro, pero se me revuelven las tripas cuando llego a esta puerta y me escapo inevitablemente. Empecé con esto el día que cumplí 50 años. Carmen me había preparado una fiesta sorpresa. Todas esas tonterías de gente escondida en el vestidor a oscuras, los globos, las guirnaldas y el que los cumpla feliz. Quise huir, pero no pude. Me sentí un estúpido. Miraba a los amigos del colegio, a Carmen y a los botijas que ya tienen bigotes y hablan con voz de hombres y pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo con la gorda esta y la vida que se me escapa en una rutina inacabable? ¿Qué estoy haciendo acá, vestido con traje y con corbata? Si yo era un zurdo en mi juventud, si soñaba con cosas mejores para todos. Pero soplé las velitas y puse cara de feliz. Pobre la gorda, se había matado preparando el agasajo. Hasta la torta con la camiseta de Peñarol, como para celebrar el cumpleaños de algún chiquilín. Lo peor fue la cara de mi mamá. Estaba tan orgullosa la pobre. Me di cuenta de que había errado el camino. Estaba convertido exactamente en lo que ella y el viejo soñaron para mí. Un hombre gris, un pobre
Pobrecito hombre gris de oficina, un cualquiera, un don nadie, un pobre buen tipo con pinta de infeliz. Ni una aventura con una mujer me animé a tener en todos estos años. Me sentí un tonto. Yo que conquistaba a todas allá por los 60 me había convertido en nada. Ahí me decidí, iba a cambiar. Con suerte me restaban unos 15 años de salud. ¿Te fijaste que en las filas para cobrar la jubilación casi todas son mujeres? No se exprimen y después se quedan con la casa y la pensión y se van a hacer turismo en dulce rebaño. Ahí sí que se divierten. Lo que antes había que repartir entre dos, lo emplean para ellas solas. Después del día de mi cumpleaños, me sorprendí mirándole las piernas a Cecilia, la del conmutador. Lo mejor fue cuando me di cuenta de que ella también me miraba de reojo, un día y otro más. Hasta que no aguanté y le invité a almorzar. Total, Carmen no tenía por qué enterarse. Mucho en común no nos unía, pero era un bombón para comérsela. La pobre no tenía un centavo y no me resultó difícil seducirla. Quedamos para el viernes a la salida del trabajo. De ahí en más, los viernes fueron mi día de gloria, mis 4 horas en el paraíso. Con Cecilia sentía que volaba. ¿Qué querés que te diga? La muchacha era preciosa. Me hacía olvidar de todo. El problema fue cuando se enteró la gorda. No sé cómo hizo, te lo juro. Ella o yo fue la consigna. Como si fuera tan fácil. Al final me decidí y dije, dejo todo. Empiezo otra vez. Me olvido de la próstata, del bisoñé, de los reclamos de la gorda. Me voy a vivir la última oportunidad. Y me fui, con una maleta chiquita y el auto, a un departamentito que alquilé cerca del trabajo. La pena es que Cecilia me acaba de anunciar que está de 3 meses y medio. A mi edad, otra vez panza y pañales, y noches sin dormir, y mamaderas, y mujer en cuarentena. No, te digo, por eso no quiero ni andar cerca de este lugar donde me pide Ceci que venga para iniciar los trámites del divorcio. Es que apenas me acerco, siento el puñetazo justo acá, en la boca del estómago. Qué bueno. Pensé que iba a ser algo de tu uruguayidad, no de No. un personaje. No. Nunca o sea, empezaron a creernos y por un tiempo fuimos uruguayas, hicimos muchos más cuentos. Esto tiene esto forma parte de un trío de cuentos. Claro, así que forma parte de la literatura uruguaya, digamos, ¿no? El corpus de la literatura uruguaya. Katy. Bien, además, bien. los chicos están mencionados como botijas, ¿no? Me parece que esa es la... Tratamos de ir usando algunos términos pensando que así podíamos quedar encubiertas. Claro, está muy bien. Bueno, te muy chiquilines, como dice. Está bueno. Querendón el chaboncito, ¿eh? Bueno, sigue Nora. Bueno, les mandé en el WhatsApp del grupo, si quieren mirarlo, porque yo no leo tan bien como Katy. Se llama Monólogo Boca Arriba. ¿Lo encontraron? Sí. Todo se fue, ¿sí? Todo se fue jodiendo y en la casilla quedamos la vieja y yo. Ella hincha que vaya a la escuela para ser alguien, dice. ¿Qué otro va a hacer? La maestra es buena conmigo, pobre mina, pero no le caso una. Yo me hago el que voy y vengo al campito a tirarme boca arriba a ver el cielo, a ponerme borra de luz. ¿Qué lo parió? Lo más lindo que hay. Por ahí andará el viejo. El curita dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno, pero el chabón no dice dónde hay escaleras para subir o bajar a buscarlo. Acá en la villa seguro que no. Él, mi viejo, digo, era de poco hablar, pero decía que el que las hace las paga, y por eso lo limpió al gringo que lo había jodido, y el hermano del gringo lo cagó al viejo.
también decía que yo tenía que ser como él, pero con la suerte al revés. Le preguntaba que cómo, y nada, me miraba triste sin verme. A mi hermano sí lo cachaba al vuelo, sin palabras. Se pasaba así la mano por el cogote y yo ya sabía, si lo botoneaba me molía a patadas, o con mirarme nomás. Por eso le rompí la cara al hijo de mil putas que boludeó que andaba en cosas raras, en malas juntas. Si la falopa acá es la cosa más sabida del mundo. Mira. Duro. Muy bien. Muy bien. Está buena. Bueno. Muy bueno. Yo igual pensaba una cosa, Nora, que no sé si algo que estuve viendo en los últimos días, es una cosa que empecé a ver ahora, videos de música de un género que trap se dice ahora, ¿no? Como rap, una cosa urbana, y hay mucho lenguaje de no sé, popular, ¿no? Y realmente yo no entiendo nada de lo que dice. ¿No? Pensaba en relación a esto con tratar de simular una lengua. Sí, la ¿no? jerga. La jerga va cambiando. oralidad. Bueno, hablan otra cosa ahora. Lo que Sí, se habla van es otra cambiando cosa. todo el tiempo. Sería otro Tremendo. lenguaje. Sí, yo también Sí. yo también lo pensé, pero dije, bueno, pongámosle No, que no, obviamente, no es de tampoco tiene que ahora. ser de qué época, ¿no? Pero digo, Simplemente a mí... digo que es de hace 10 años. Sí, no, pero no sabes lo que es. No saben lo que es. Es como, yo no Exactamente entiendo, es eso. escucho, los chicos rapean y no sé. Es muy interesante. Términos, hay mucho, están las influencias de la música norteamericana y del Centroamérica, del Caribe, entonces están impregnados, que vienen de la música seguramente, están impregnados de una serie de palabras y de cosas de expresiones que para mí son como una incógnita. Bueno, más o menos trato de ver qué están diciendo, ¿no? Sí, es un léxico bastante inaccesible. ¿eh? Y para los que no participamos de ese mundo, Sí, claro. ¿no? Uno se queda Sí, fuera. ellos dicen corte, alta llanta. Sí, Vos pero decís, ya eso ya es corte bastante normal, que quiere decir entendemos todo. tipo, ¿viste? Y alta llanta que son buenas zapatillas, qué sé yo. Sí. Bueno, y así como eso hay un montón de cosas. Sí. Bueno, pero cómo va cambiando, con qué velocidad, ¿no? Claro. Bueno, una cosa que comentan los padres que tienen hijos chicos es cómo hablan los chicos, ¿no? Cómo están interpelados por el habla, no sé, un español supuestamente neutro de la traducción mexicana de las cosas. Y hablan así. Yo he escuchado de algunos hijos de mis amigos A mí me pasó con mis nietas, sí. Tú te has comprado un auto pequeñito, un carro pequeñito, decían, que hablaban otra cosa, sí. Y por la influencia de la televisión, las películas, etcétera, todo eso. Sí, pero ya el tono tienen todo, ¿no? Pueden variar también, pueden variar el registro, eso es impresionante. De repente podemos hablar como hablan los adultos y exacto. el rioplatense, pero de repente pasan a un neutro de televisión, de doblaje, que es increíble. Bueno, ¿quién sigue? ¿Hay otro? ¿Roberto? Yo tengo, si quieres. Yo también. Roberto, Marta y Graciela, Rubén. Bueno, vamos. No sé quién empieza. Roberto, dale. Bueno, el mío es cortito. Mirá, es un cuento que escribí hace un tiempo. Y dice así. Bueno. Tan pequeño que debía verlo a través de un microscopio atómico. Quiere contarme todas las peripecias y o vivencias de su relación con otros átomos, neutrones y protones. Apasionante relato. Y me planteó a mí
la mejor forma de comunicarme con él. Todo un desafío que debo afrontar, que Nano se sienta a gusto y pueda expresarse con total libertad y pueda ser lo más puntilloso posible para que permita acceder a su mundo, que si bien está inserto en el mío, es todo una incógnita a develar. Por eso me levanté hoy con la decisión de pedirle a mi amigo Nano me cuente cómo es. Frente al microscopio, con mi más amigable actitud, le dije, te escucho. Nano me comenta, soy un ser feliz con mi jardinero de jean, acorde a mi edad y una cabellera muy corta, de estatura normal, a pesar que mis amigos me dicen petizo. Considero que tengo un buen estado físico, dado que con mis amigos tenemos una permanente lucha con otros elementos de distintos materiales, con el objeto de lograr buenos resultados para la sociedad, como lograr un medicamento que salve una vida, por ejemplo, y así otras cosas como determinar elementos para mejorar la producción y mejorar la vida de la sociedad. Como verás, tengo una vida ajetreada, pero con una voluntad de hierro y con una convicción de estar en el camino correcto. Le agradecí a Nano sus comentarios y me quedé con una sonrisa serena en mi rostro, con la secreta esperanza de poder volver a verlo. Ya está. Listo. Bueno. Buena la trama. Sí, obviamente estoy hablando de un nano amigo, ¿no? Nano amigo, el término. Un término muy actual. Técnico. Sí. Claro. Técnico y moderno, sí. Sí, sí. No como el escritor, pero bueno, más o menos. Bueno, ¿quién sigue? Yo si querés. ¿No? ¿Yo ¿Quién querés quiera? que siga? Bueno, ¿Sigo? sí, o Rubén, sí, cualquiera. Ah, no sé. Graciela, seguí, Graciela. Bueno, dale, gracias, dale. Bueno, no nos vamos a pelear. Se Sí. llama Charlas de Pasillo. Yo vine, es una charla, habla una persona en un hospital, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ah, yo vine porque tuve depresión. Fui un montón de tiempo a una psiquiatra que me llenaba de pastillas y andaba como idiota todo el día. Total, a ella no le interesaba nada. Y a mí me importaban muy pocas cosas. Digo pocas porque tenía una nena de 8 años y por ella sí me preocupaba, ya que estar acostada era lo único que quería. Hasta me olvidaba de comer o bañarme. Ellas, mis hijas, no me dejaban ni a sol ni a sombra, pero un día, después de dejar en el cole a la menor, llegué a casa y tomé 5 pastillas. Me empezó a faltar el aire. Vio que ahí ya no hay caso. Fui al dormitorio y prendí el ventilador. Después no me acuerdo nada hasta que las chicas me despertaron. Entonces empecé a ir al Durán. El jefe también me llenaba de pastillas sin mirarme. Yo trataba de explicarle que no servía que me diese Valium, porque estaba tranquila, no necesitaba que me doparan y quedar estúpida. Como le insistí al jefe con lo del tranquilizante, me mandó a ver una licenciada, porque ellos dicen licenciada, no dicen psicóloga. Cuando la encontré, me dijo que no podía atenderme porque no tenía turno. Entonces lo busqué al jefe y con perdón de la palabra lo mandé a la puta que lo parió. En ese tiempo, mi marido tenía una novia. No se iba de casa porque ella era casada. Desde que llegaba me empezaba a maltratar. Me decía, gorda, deforme, vieja inútil. ¿Le parece? Claro, la otra tenía 28. Nosotros dos, 42. Nos casamos a los 17.
Fue mi primer novio. Nunca conocí otro hombre. Espera. Empiezo con el tema de que no lo puedo bajar. Ay, caray. Bueno. No sé por qué me pasa esto. Bueno, ahí llegué. Mi sueño era ir a la iglesia para que nos bendijeran con mis 11 nietos, pero él ni se acordó. Ahora mi marido me dice que yo soy muy importante en su vida. Le contesté, ¿por qué no me lo dijo antes? No digo que me dijera perdón o dijese que me amaba, pero, aunque más no sea, que se mostrase arrepentido por las 1000 cosas humillantes que me dijo tanto tiempo. Llegaba a casa y si estaba dormida le decía a la nena, no la despertés, que va a empezar a joder. Estoy segurísima de que si no hubiera sido por todo eso, hoy no estaría acá. No me hubiera pasado nada de lo que me pasó. ¿Sabe lo que es pasarle todo el día en la cama pensando solo en encontrar valor para matarme? También pensaba en el tiempo en que fuimos felices. Por ejemplo, el día en que mi papá aceptó que nos casáramos, porque no aflojaba, decía que yo era muy chica, que me fijara en el hermano, que era buen mozo, parecido a mi novio, pero profesional, con guita, más centrado, que sabía bien lo que quería y siempre lo lograba. Me daba tanta bronca que me dijese esto que yo ni lo miraba. Soporté todo durante 7 años. Él ni pensaba irse, trabajaba y siempre traía lo necesario. Ellos terminaron cuando se fundió la empresa, porque la secretaria de mi cuñado era la novia, que mi cuñado trabajaba en sociedad con mi marido. Viví mintiéndome por largo tiempo, porque vinieron muchos otros a contarme. Al único que le creí fue a mi cuñado. Al fin y al cabo, era el propio hermano. Me dijo que lo hacía porque no soportaba más que yo había sido una madre ejemplar y era injusto que su hermano, además de engañarme, me tratase como un trapo de piso. Cuando volví a casa, las chicas estaban preocupadas, claro, si nunca salía a ninguna parte, no sabía qué decirles. Como ya no sufro la depresión, le quiero contar lo que hoy estoy viviendo y en algunos momentos me cuesta sostener. Mi cuñado venía a visitarme diariamente, buscaba levantarme el ánimo, me decía que no valía la pena estar así, en que pensara en mí las nenas, que no era vida la que estaba llevando. También nos ayudaba económicamente, sin que se entere mi marido, porque a partir de que se fundió la empresa, pasamos a estar bastante ajustados. En cambio, él empezó a estar mejor que nunca. Con constancia y paciencia, poco a poco, fue sacándome del pozo. Un día me traía flores para que me alegre, otro día chocolates para que me endulzaran y levantasen el ánimo. Así seguimos hasta el día de hoy. Parecemos 2 novios. Se desvive por darme los gustos y por mi parte me siento cuidada y reconocida como mujer, de un modo que jamás había soñado. Se finió. Bueno, muy bien, hay que pasar por eso entonces. Claro. Muy bueno. Yo dije, bueno, alguna de buena onda, ¿viste? No, que la mina lo resuelva bien, ¿te das cuenta? Está bien. A ver, ¿Sigo yo? vamos con... sí, ¿es largo, Rubén? Más o menos. No, pero Bueno, 10 minutos. 5 minutos. Si no, lo cuento la próxima vez. ¿Es sobre esto? ¿Sobre esta consigna? La consigna, un relato de alguien. Bueno, está bien, léelo. Algo fantasioso. Bueno, dale, léelo. Está basado en un cuento que yo había escrito en un taller literario.
y se llama La visita. Y dice, una tenue lluvia caía esta tarde, en esa tarde de otoño que visité a mi madre. Hacía 2 años que no la veía. Fueron 12 horas de viaje en ese maltrecho micro del ejército. Por entonces estábamos luchando en el frente norte y esa cruel guerra de a poco nos iba tiñendo de angustia y horror. Tras algunos segundos de ansiedad golpeé la puerta. Recuerdo que me pareció una eternidad hasta que se abrió. Entonces ella apareció. Sentí una fuerza extraña que oprimía mi corazón. Ante esa imagen que realmente reflejaba el paso de los años. Sus ojos se veían algo vidriosos, proyectando una mirada distante. Su cabello algo desarreglado, lucía blanco como la nieve. Pero mi mirada se detuvo en sus manos. ¡Oh! En sus manos. Esas manos que tanto me acariciaron, que asentaron mis temores, que me protegían y me daban calor. Ahora parecían 2 pájaros agonizantes. Yo fui el que rompió el hielo, sonriendo, también disimulando mi tristeza. Y me arrojé en sus brazos y le pregunté cómo estaba. Ella solo me miraba y luego de unos segundos respondió que algo confundida, que estaba luchando con la resignación, porque meses atrás le había llegado una carta comunicándole que yo había desaparecido en batalla y se presumía, en el mejor de los casos, que había caído prisionero en el enemigo. Esa tarde charlamos de tantas cosas que yo casi no recuerdo, salvo de lo que hablamos de mi padre y las cosas en que éramos parecidos. Luego de una sabrosa cena nos fuimos a dormir. Temprano en la mañana nos despedimos, que yo tenía que volver al regimiento. Mi sensación, mientras regresaba en el micro, era como algo de confusión. No tenía claro si se había vivido una situación real o si se acababa de salir de un extraño sueño. Al atardecer llegamos al cuartel. Fue entonces que me llamó el sargento para entregarme una carta que había llegado durante su ausencia. Algún lejano presentimiento me decía que lo que leería tenía alguna directa relación con la sensación de confusión que sentí en el viaje, luego de la despedida. El que escribía era mi hermano, anunciándome que mi madre había muerto un mes atrás, luego de una larga agonía. Ese es el cuento. Es triste. Es triste y es medio fantasioso. ¿Por qué decís fantasioso? Y fantasioso porque cuando yo llegué al cuartel, ya hacía un montón de tiempo que había muerto mi madre, según la carta. ¿Alguna cosa de eso? Algo fantasioso. Igual era, sí, está bien, pero no tiene como la oralidad, ¿no? Es como un relato en primera persona, digamos, ¿no? Pero no hay. ¿Qué significa la oralidad? Sí, vamos, un poco la consigna era imitar como una voz, que haya un registro oral de cómo habla uno oralmente, digamos, en el habla, un registro del habla. Esto parece más un registro escrito, ¿no? En ese sentido lo digo. Como fue, como bueno, lo que leyó Nora o lo que acaba de leer Graciela, ¿no? Que es claramente una apuesta, digamos, es un fragmento del discurso oral. Relaté algo que había vivido una persona. Sí, eso es un relato, perfecto, pero digo, ¿te acordás cuando leímos las actas del juicio? Bueno, es un registro de un acta judicial, pero que reproducía los giros que tiene el hablar, el habla, ¿no? Eso. Está muy bien, igual, pero digo eso un poco, digamos, tratemos de enfocarnos en la consigna. Sí, ¿no? que sabes lo que me parece que ya en 2 o 3 cosas no la pegué con lo que vos estabas haciendo. Te da la sensación. ¿Por qué decís eso? Y porque también cuando hice el tema de los que se habían reunido en la guerra civil, tampoco llegaba. ¿Qué te dije ahí que no la pegaste? No es que no la pegue, que por ahí no es lo que vos pedís, entonces evidentemente hay algo que no funciona, ¿no? No, bueno, no, está bien, no importa.
Olvídate. Ok. Bueno, María del Carmen, ¿querés leer? Y después, no, Marta, ¿nos podés mandar por WhatsApp? No sé si vamos a llegar, pero si no llegamos, nos mandás por WhatsApp, vos que siempre tenés por WhatsApp. Yo lo mandé ya por PDF y lo tengo preparado por WhatsApp, pero no sé si hay tiempo, sino que lea tranquila a María del Carmen. Sí, Lo mío es bueno, cortito, pero ¿eh? si no llegás, cortito. si no llegamos... No tengo problema. Bueno. Bueno. Gracias. Fue solo, se llama malentendido. Dale. Fue solo un chiste, una broma. No sé por qué no le gustó. Siempre se ríe de mis bromas. No sé por qué esta vez no. Mentira, no lo hice de pura maldad. Vos no sabés nada. ¿No entendés que siempre nos hacemos chistes? Somos amigas, mejores amigas. ¿Y qué importa que los amigos no se tienen que burlar? Yo no me burlé, solo me reí. Porque era un chiste y uno tiene que reírse de los chistes. Ella no entendió nada, nada de nada. No se rió, se enojó por nada. No, ni ahí le pido perdón. Y no me digas que por eso voy a quedarme sin mi amiga. Eso me pone triste, voy a llorar. No, ya te dije, no la voy a llamar. No tengo por qué pedirle perdón. Es una tonta, una enojona. Capaz que después le mando un mensaje y le explico todo, se le va a pasar la bronca, seguro que me perdone y listo. Ya sé qué es lo que vos me dijiste que haga, pero tenía que pensarlo más tiempo. Además vos sos una muñeca, no entendés de amigas. Ahora quédate acá quietita. Mejor la llamo y le digo que tengo algo que contarle. Seguro que se viene para acá enseguida, le gusta que le cuente cosas mías. Y de paso, le pido perdón. Es mi mejor amiga y vos sos mi muñeca preferida. Está bueno. Bueno. Perdón, Bueno, ¿puedo decir algo? sí. Rubén, para Rubén, yo tampoco había entendido bien la consigna y había escrito algo en primera persona, como relatando algo. Pero ves cómo tenía que ser, ahora entiendo yo también, es la oralidad. Yo también. No era Rubén, yo no... Sí, pero no era para que te enojes con el comentario. Yo no me enojé por nada, el comentario, nada más. No, está bien, perfecto. Entonces nadie se enojó. Bueno, no, te digo, yo tampoco había entendido la consigna. Digamos, la consigna apuntaba a tratar de reproducir la oralidad, ¿no? Acá vemos que es una nena que está... que se tratasen de poner, en la cabeza de un personaje y bueno, y pensar cómo habla ese personaje y qué diría, ¿no? A partir de eso producir un... Sí, a mí me pasó también. Creo que me metí más en el pensamiento que en la voz, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, puede ser... pero como que exprese algo como de la oralidad, ¿no? No sea, bueno, no sé, esa es la idea. Sí, está bien. Yo a partir de escuchar algunos relatos de ustedes, ahí es donde entendí. La propuesta para la siguiente clase es escribir una carta, ¿sí? Contando algo, lo que quieran, pero eso puede ser ficción, ¿sí? O sea, que el que escriba la carta no es que tienen que ser ustedes escribir una carta a alguien. Pueden ser un personaje que escribe una carta, y que tienen que tener como cierta retórica de carta, o sea, que está dirigida a alguien, ¿sí? Ok. Perfecto. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Perdón que justo mandé el texto, borro bueno, todo. igual lo leemos por acá. Bueno. Bueno. No me lo gasten, me lo guardo para cuando no haga nada. Ok. Eliminalo entonces. Claro, porque si no, nunca tengo vacaciones. Bueno, ok. Bueno, gracias. Chao. Bueno, chao. Chao, besos. Chao. Nos vemos.